מזמור לדוד המלך הרואה בשושנים הפורט על מיתרים בשירה וניגונים. ודוד יפה עיניים הוא רואה בשושנים, ודוד יפה עיניים הוא רואה בשושנים. היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו בין אישה חרבת הים. היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו בין אישה חרבת הים. ודוד יפה עיניים הוא רואה בשושנים, ודוד יפה עיניים הוא רואה בשושנים. היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו בין אישה חרבת הים. היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו בין אישה חרבת הים. ודוד יפה עיניים הוא רואה בשושנים, ודוד יפה עיניים הוא רואה בשושנים. היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו בין אישה חרבת הים. Shabbat Shalom a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más a Ministerio de Por Amor de Sion no callaré. Hoy vamos a compartir con todos ustedes la Parashá Mishpatim, que quiere decir ordenanzas. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 21, verso 12 al 24-18. Y también tenemos la Haftará, que está en Jeremías 34, verso 8. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de la semana anterior, lo que sucedió en la parashá anterior. La semana pasada vimos cómo el suegro de Moshe, Yitro, se acerca al pueblo de Israel
después de haber oído todos los prodigios y maravillas realizados por la mano de Hashem. Después de una larga conversación con su yerno, Moshe, le cuenta Moshe a Yitro cómo había hecho el Eterno con Moshe y con el pueblo de Israel para sacarlos de Egipto. Yitro deja el paganismo a raíz de esta conversación, reconociendo al Elohim verdadero y se convierte a él, dejando la idolatría y los falsos dioses a los cuales Yitro adoraba. Seguidamente, Yitro aconseja a Moshe de cómo atender a todo Israel con las disputas y contiendas que había en el campamento. Pues Moshe se sentaba todo el día para juzgar todos los casos, fueran grandes o pequeños. Hasta ese momento donde Moshe empieza a poner jueces en Israel, constituido por ancianos, lo que conocemos hoy el Sanedrín, que lo constituyen 70 ancianos, distribuyendo también a los hombres de guerra, a los 600.000 que tenía, bajo jefes de 50, de 100 y de 1000. Y así creando un orden en el campamento donde finalmente es entregada las 10 palabras en el monte Sinaí, llamado en hebreo Aseret HaDevarim. Tenemos un pequeño bosquejo también en el capítulo 21, el Código del Pacto, en el 22, sobre la propiedad y otros delitos, en el 23, leyes varias de las festividades solemnes, y en el 24 hasta el 18, la sangre del pacto. Vamos a empezar a leer Shemot 21, 1 al 4. Y estos son los decretos que le promulgarás cuando compres un siervo hebreo. Servirá 6 años, pero el 7º saldrá libre gratuitamente. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Pero si su señor le dio mujer y ella le dio a luz hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su señor. Él saldrá solo. Mas si el siervo dijera insistentemente: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su señor lo acercará ante Elohim y lo hará llegar a la puerta o a la jamba de la puerta, y su señor le perforará la oreja con un punzón y le servirá para siempre. Bien, después de la salida de Egipto, el Eterno debe poner unas condiciones para que haya unas normas de convivencia sociales entre el pueblo. Aquí se dirige a los esclavos primeramente, pero antes de todo quiero explicar qué quiere decir estas palabras en la Torá. Vamos a ver qué es mitzvah, mispah, hok y edá. La relación entre estas 5 palabras son muy importantes y las vamos a estudiar para saber de qué vamos a hablar en cada caso. Primeramente vamos a ver la palabra Torá, en plural Torot, que significa instrucción, norma, ley, y viene de la raíz yagá, señalar. Hace referencia a varias cosas. Estas son las más importantes, o una instrucción cualquiera. Por ejemplo, tenemos el libro de Proverbios 3.1 que dice: hijo mío, no te olvides de mi instrucción, que es Torah. La segunda palabra tenemos mitzvah, en plural mitzvot, mandamiento. Término general para todo tipo de mandamientos. Viene de la raíz savá, que significa ordenar, encomendar, encargar, mandar. La tercera palabra, mishpat, en plural mishpatim, significa sentencia, norma, decreto, costumbre, proceso judicial, derecho, jurisdicción, modelo. Viene de la raíz safat, que significa juzgar, hacer justicia, gobernar,
el sustantivo es shofet, que es juez. Y la quinta palabra, hok, plural hukim, que significa límite, tarea, porción, obligación, mandato, y viene de la raíz hakatz, que significa grabar, determinar, mandar. Esta palabra aparece también de forma femenina como juká, en el plural jukot. Y la última palabra edá, en plural edot, que significa prueba o también testimonio. La Torá de Moshe, la Torá es la instrucción general que fue dada desde el cielo por medio de Moshe Rabenu. Las mitzvot son todos los 613 mandamientos que hay en la Torá de Moshe. Hay 3 diferentes tipos de mitzvot dentro de los 613 que son mishpatim, hukim y edot. Los mishpatim son los mandamientos de carácter social, que regulan todo tipo de relaciones sociales dentro de Israel. Los hukim son los mandamientos que son difíciles de entender por carecer de una explicación lógica. También los edot son mandamientos acerca de ciertas marcas distintivas para el pueblo de Israel. Por ejemplo, la mezuzá, los sisiyot y los tefilín. Vamos a leer una escritura donde nos ayudará a entender esto mucho mejor. Devarim 4, 44-45. Y dice así: esta es pues la ley, Torá, que Moshe puso delante de los Bené Israel. Estos son los testimonios, edot, los estatutos, hukim, y las ordenanzas, mishpatim, que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Creo que esto era necesario explicarlo. Nos ayudará a entender mucho mejor el texto en el cual vamos a estudiar seguidamente. En el texto que estamos estudiando encontramos la palabra mishpatim, que, como he dicho anteriormente, son las leyes sociales que rigen la sociedad del pueblo de Israel. Ya se habían entregado las 10 palabras de forma audible en el monte Sinaí. Estas 10 palabras son el resumen de todos los 613 mandamientos que iban a ser entregados al pueblo de Israel. La parashá Mishpatim empieza con la pequeña palabra Vav, que significa y. Y esto nos enseña que lo que viene a continuación está en correlación con lo que había anteriormente. Así que estos Mishpatim, leyes sociales, están relacionadas con lo que está escrito al final del capítulo 20 de la parashá anterior. Los Bené Israel fueron esclavos en Egipto, en el sentido de que no tenían el derecho ni la libertad para dirigir sus propias vidas. Tenemos que entrar en el contexto del texto para poder entender qué es lo que el Eterno iba a estipular con su pueblo. En ese sentido, los Bené Israel ya no podían ser esclavos, pues que en el caso de llegar a ser vendidos como siervos, no lo sería para siempre, sino hasta el año Shemitah, el año de redención, el año de remisión, que cae cada 7º año. Así que no se trata de una esclavitud en el sentido de la palabra, sino más bien una servidumbre con derecho de vivienda, ropa, comida y todo lo necesario para que su vida personal estuviera acomodada, pero nada más.
a cambio de un servicio de 24 horas al día hasta el año de remisión. Aquí desde el verso 5 tenemos al esclavo que no quiere marcharse de la casa del amo después de haber servido sus años correspondientes y ahora podría ser liberado según el año Shemitah y quiere quedarse con su amo para siempre. Él es marcado con un aro delante de los jueces de Israel y se le pondrá un aro en la oreja. Esto será la palabra esclavo por amor, en griego doulos. Siervo o esclavo que quería para siempre quedar en casa de su señor. Seguimos leyendo el verso 6 y 7. Cuando un hombre venda a su hija por sierva, no saldrá con ella como suele salir los siervos, sino agradará a su señor, así que el que había sido destinada dejará que la rescaten y no tendrá derecho a venderla a ningún pueblo extranjero por haber sido desleal con ella. Y si la destina para su hijo, hará con ella según el decreto para las hijas. El verso 7. Si había una familia pobre en Israel y tuviere que vender a su hija por temas económicos, la vendería antes de los 12 años para en un futuro casarse con su señor o con el hijo del señor. Y esta niña no podía ser redimida en el año Shemitah, en el año sabático, como sus hermanos. Si el amo de la sierva hebrea no quiere casarse con ella según la intención inicial, o si el hijo no quiere casarse con ella, no podrá ser vendida a otro. Seguimos leyendo 21:10. Si toma otra para sí, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su deber conyugal. Y si no hace ninguna de estas tres cosas con ella, entonces ella saldrá gratuitamente sin dinero. Aquí tenemos el deber del marido de mantener estas tres cosas como deber conyugal. Según Rashi, las tres cosas son destinadas para sí. Hay que destinar a la esposa para su hijo o reducirle del monto del rescate, con lo cual ella hubiera salido libre. Si el amo no hace una de estas tres cosas por ella, tendrá que salir libre sin que se pague un dinero de rescate por ella. Adonai ya cuidaba de las mujeres en aquel tiempo de una forma especial. Quiere decirse que si descuidaba su alimento, su vestido o su deber conyugal con la mujer con la cual había emparentado, podía salir y ser rescatada. 21:12. El que hiera de mujer a otro ciertamente morirá. Estos mishpatim, leyes sociales, ordenanzas sociales, dictan sentencias por hechos muy concretos. Dios ha delegado al hombre la autoridad de ejecutar su ira contra ciertos crímenes, los cuales se cometen. Un tribunal humano puede emplear la justicia del Eterno hasta cierto grado, pero puede fallar porque hay que tener en cuenta los motivos del interior de la persona, la cual comete un crimen para poder dar una sentencia exacta. Y solo Dios, bendito sea su glorioso nombre, conoce el corazón de cada ser humano. El fundamento del trono del Eterno es, en primer lugar, la justicia, la misericordia, y como está escrito en el Salmo 97:2, nubes y densas tinieblas le rodean, justicia y derecho son el fundamento de su trono. El reinado mesiánico será establecido sobre la justicia y amor de Abba sobre toda su creación.
El Eterno, dentro de su perfección entre amor y justicia, ejecuta toda acción divina de una forma equilibrada, sin fallo y error alguno, como juez y creador del universo, siendo esto dos pilares parte de su ética divina, los cuales serán finalmente establecidos en el reino mesiánico por Yeshua, según Isaías 9:7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Una cosa tenemos que tener clara. Si Adonai juzgara solamente con su justicia, el mundo no quedaríamos ni uno. Aquí no habría nadie. Su misericordia cada día nos cubre y ayuda, entendiendo que solo somos carne y que somos arrastrados por el pecado contra el cual luchamos con uñas y dientes, diciendo no a la inclinación mala de nuestro ser. Hebreos 4:16 dice esto: por tanto, acerquémonos a Él con confianza, al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La bondad y la misericordia se emplea en primer lugar sobre los que se arrepienten de sus pecados, como está escrito en el libro de Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Teniendo en cuenta estos dos atributos del Eterno, su justicia y misericordia, podremos entender cómo se debe emplear la Torá en la sociedad. La justicia es la base, pero si el hombre muestra señales de arrepentimiento o si cometió los actos malignos sin ningún tipo de intención, tendrá que recibir misericordia. Si una sociedad no tiene la justicia como base, se hundirá por la corrupción del pecado. El juez tiene que saber aplicar la justicia con misericordia, pues todo preso debe ser de alguna manera restaurado, siempre que haya un arrepentimiento en él, y no diga lo contrario. Este es un punto importante a tratar en nuestra sociedad, pues el mal acampa a sus anchas habiendo corrupción en todo el sistema, tanto político, jurídico, administrativo, el cual lo vemos en las noticias todos los días. Proverbios 14:34 nos dice esto: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. Y también Proverbios 16:12: es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. Estos dos proverbios describen tanto lo bueno y lo malo de nuestra sociedad. Incluso en las esferas más altas se cocina la maldad. El que hiere de muerte a otro con intención tiene que morir. Eso es justo, podríamos decir. El que hiera a su padre o a su madre es reo de muerte, y eso también es justo. El que maldiga a su padre o madre merece ser apedreado. Eso es justo. Tenemos que ver la intención del individuo y cómo lo hizo y si fue planeado
premeditado y concebido durante tiempo. La intención del corazón debe ser siempre analizada por los jueces puestos por Adonai. Toda persona que comete delitos según la bendita Torá debería ser muerta. Esta es la hora de la verdad donde debemos ceñirnos a la Escritura tal y como dice el Salmo 119. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Otra cosa es que esto hoy en día se pueda llevar a cabo. El que piensa que un asesino no merece la pena capital, la muerte, no tiene una mente normal, por no estar de acuerdo con la justicia del Dios de Israel. El que piensa que un secuestrador no debe morir por su delito, lo cual es abominación al Eterno, no conoce ni mucho menos la justicia del que ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Esta es la justicia de Elohim y su justicia es eterna, perfecta y llena de misericordia en todos sus caminos. Pues acabar con un asesino, un violador, un pedófilo, un secuestrador, un terrorista y todos esos miles de casos malvados que hay, es una forma de limpiar la tierra para que la sociedad no sufra estos azotes y pandemias, donde muchas familias son destrozadas y las víctimas quedan con secuelas psicológicas para toda la vida. Debemos pensar con la mente del Dios de Israel. Cuando estudiamos las leyes sociales de la Torá, tenemos que aceptar que son perfectamente justas. Esto es una premisa esencial. Representan el nivel máximo de justicia. La justicia de Elohim empleada en la sociedad humana no siempre es posible ejecutarla. La perfecta justicia en la sociedad, pero estas son las líneas que el Eterno ha marcado de separación para una sociedad sometida a su reino. Cuanto más cuando hablamos de la muerte del Mesías Yeshua, este es un ejemplo esencial para nosotros. ¿Cómo y por qué fue ejecutada? Esta es la base justa sobre la cual el Eterno puede perdonar al pecador de todos sus pecados. Porque la paga del pecado ha sido efectuada. La muerte del Mesías Yeshua es la única evidencia de que el Eterno es justo cuando Él quiere. Seguimos leyendo Shemot 21:15. Quien golpea a su padre o a su madre será muerto irrevisiblemente. 21:16. Quien secuestra a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, será muerto irremisiblemente. Quien maldiga a su padre o madre será muerto irremisiblemente. Como he dicho antes, los versos 16 y 17, si no ha sido con intención premeditada, no será así. El verso 16, Yeshua lo explica y define muy bien en Mateo 15:4 y Marcos 7:10. Cuando alguno hiera a su siervo o a su sierva con la vara y muera bajo su mano, ciertamente será vengado. Pero si sobrevive un día o dos, no será vengado porque él es propiedad suya. Esto que acabamos de leer en el verso 20 es el castigo, es la pena capital por medio de la espada. Tenemos un ejemplo en el libro de Levítico 26-25, donde aparece la misma palabra en hebreo, que es nakam, traducida como venganza. Esa es la intención del corazón del ser humano. El siervo y la sierva a los cuales se refiere aquí no son hebreos,
porque en el versículo 21 dice que son la propiedad de su amo, lo cual no sería el caso de un siervo hebreo. Si el esclavo muere después de 24 horas, no se considera asesinato. En este caso, si no hubiera sido su esclavo, esto quedaría impune. En el verso 22 seguimos leyendo: si unos hombres riñen y hieren a una mujer encinta y sus hijos salen sin haber más daño, ciertamente serán multados, según lo que el marido de la mujer imponga sobre ellos y les sea impuesto por los jueces. Pero si se produce una desgracia, entonces darán vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por contusión, y así. En el verso 22, el agresor tendrá que pagar una multa por el valor del feto, según lo que los jueces decidan. En el caso de que el marido haga una demanda ante el Beit Din, la Corte de Justicia, el Sanedrín local. En el verso 23, según los sabios de Israel, hay dos opiniones en cuanto a la interpretación a este versículo. Hay quienes opinan que el hombre tendrá que pagar con su vida literalmente, y otros que dicen que se trata de una indemnización monetaria, según el precio por la cual hubiera sido vendida en el mercado de siervos. Esto lo tenemos en el verso 24 y 25 que acabamos de leer. Aquí se debe pagar con el dinero el valor del miembro dañado, según la disminución del valor de la persona en comparación con una persona intacta, en caso de que hubiese sido vendida en un mercado. Seguimos leyendo el verso 26. Cuando alguien hiera el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo inutilice, lo dejará en libertad. Por causa de su ojo, cuando un toro acornee a un hombre o a una mujer y muera, ciertamente el toro será apedreado y no se comerá su carne, y el dueño del toro será absuelto. Pero si el toro era acorneador desde hacía tiempo y a su dueño se le había advertido, pero no lo había encerrado y mata a hombre o mujer, el toro será apedreado y también será muerto su dueño. Si el toro acornea a un siervo o a una sierva, dará a su amo 30 siclos de plata y el toro será apedreado. Desde el verso 26 se refiere a un esclavo cananeo, no hebreo. Como hemos dicho antes, aparte del ojo y el diente, lo mismo que se aplica también respecto a la pérdida de las puntas de los 24 órganos, los dedos, las manos, los pies, las orejas, la nariz o incluso el miembro viril. Rashi hace un comentario sobre esto. En este caso, el cielo dará la muerte al dueño del toro violento, por no haber encerrado al animal. Este texto nos enseña que el dueño de un animal es responsable por los daños que pueda causar ese animal. Aquí se trata de esclavos cananeos, en el verso más adelante, en el 32. En el caso de siervos hebreos habría que pagar un rescate por su liberación. Vamos al capítulo 22, empezamos con el primer verso, con el verso 1. Cuando un hombre robe un buey o un cordero y lo degüelle y lo venda, por aquel buey pagará 5 del ganado. Y por aquel cordero, del rebaño, 4 del rebaño, si un ladrón sorprendió en el asalto y es herido y muere, nadie será culpable. Pero si ha salido el sol, será delito de sangre. Ciertamente el ladrón indemnizará, y si nada tiene, entonces será vendido como esclavo por su robo.
Esta indemnización solo se aplica sobre este tipo de animales. Aquí está el derecho a la legítima defensa. Si alguien viene para matarte y tú te adelantas a él, no serás culpable, pues tu enemigo ya venía a acabar con tu vida. Lo que he dicho antes, la legítima defensa, la vida de cada justo está por encima de cualquier asesino y terrorista, que vienen decididos a matarte. Y en este caso no serás considerado un asesino, en el caso de que muera. Tenemos un ejemplo, en el Targum Onkelos se tradujo este texto de esta manera. Si los ojos de los testigos caen en él, es decir, si antes que había sido advertido o avisado este ladrón y no hizo caso de no matar en el caso de ser sorprendido en su robo, si es detenido el ladrón y no tiene con qué pagar, será vendido como esclavo. Si el ladrón se arrepiente, tendrá que hacer restitución por el daño cometido por el daño cometido. Como hizo Zaqueo, ese es un ejemplo que ahora vamos a ver, de devolver lo robado a sus hermanos. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 19, 8, 9, y dice así: Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, te lo restituiré cuadruplicado. Y Yeshua le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él es también hijo de Abraham. Amado hermano, amada hermana, si antes de entregar tu vida al Eterno, al Santo de Israel, cometiste robos o daños físicos, de alguna manera estás obligado a restituirlos hasta donde te sea posible. Si no lo haces, tu arrepentimiento no es de corazón, no es sincero, y la salvación no habrá llegado a tu vida. Por lo menos deberás contactar con las personas y pedirlas ese perdón en lo posible. Así como Zaqueo quiso devolver hasta el 50% de sus bienes, de lo que había robado, debemos restituir y pedir perdón a nuestro prójimo o personas a las cuales hayamos hecho mal. Este es un ejemplo activo del gozo de la salvación en tu interior. Capítulo 22, 7, seguimos leyendo. Si alguno da a su vecino dinero o cosas a guardar, y si son hurtados de la casa de el ladrón, si es hallado, pagará el doble. La restitución es doble en este caso si el ladrón ha hecho un juramento para declarar su inocencia. En otro caso solo se devuelve lo que fue hurtado. 22:8 hasta el 12. Si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. Si alguno da a su vecino un asno, buey, oveja o cualquier otro animal para ser guardado y muere o sufre daño, o es robado sin que nadie lo vea, pero si hubiera sido robado junto a él, indemnizará a su dueño. Nuevamente vemos las leyes de la restitución en estos mishpatim, en estas leyes u ordenanzas sociales, las cuales se debían ejercer sobre el pueblo indemnizando a su prójimo, según lo acordado por el Beit Din, los jueces de Israel. Seguimos leyendo, 22:16. Si alguno seduce a una doncella que no esté desposada y se acuesta con ella, deberá pagar un precio por ella para que sea su mujer.
Aquí había una indemnización señalada que eran 50 siclos de plata según Devarim 22-29, que corresponden a 8 años de comida y ropa de una doncella de Israel. Seguimos leyendo el verso 18. A la hechicera no dejarás vivir. Todo el que se ayunte con animal será muerto irremisiblemente. El que ofrezca sacrificio a cualquier dios que no sea Yud Hei Vav Hei será destruido por completo. Solo un tribunal de 23 jueces pueden dictar una sentencia de vida o muerte. Este mandamiento se aplica tanto para hombres, para mujeres también. La Torá habla de lo que es más común. En este caso, es más común que una mujer sea hechicera, más que un hombre. En el verso 20, Rashi dice esto: este mandamiento se aplica sobre 3 tipos de sacrificios a los ídolos, similares a los que se dan al Eterno: degüello de animales, quema de incienso y una ofrenda de libación. Esto se practicaba y se sigue practicando en el paganismo. El Eterno aclaró a Israel estos mishpatim, estas ordenanzas para que no cayeran en ellas. Vamos con el verso 21. No maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No afligiréis a la viuda, al huérfano, si en verdad los afligís y elevan a mí su clamor, ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira. Y os haré morir a espada, y vuestras mujeres quedarán viudas, y vuestros hijos huérfanos. Desde el verso 21 al 24 vemos una protección total y absoluta sobre la viuda, el huérfano y el extranjero por mano del Eterno, proclamando sus maldiciones si los afligían en alguna manera. Y llegaba su clamor a su trono. Los extranjeros, las viudas y huérfanos son objeto de cuidado especial. Por esto, también hay leyes muy concretas para la protección de estas personas. Como referencia, tenemos alrededor de 40 casos donde la instrucción Torá habla de tratar bien al extranjero, porque Israel fue extranjero en la tierra de Misraim, que nunca se nos olvide. Verso 28. No maldigas a Elohim ni maldigas al príncipe de tu pueblo. No demorarás la ofrenda de tu plenitud ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. 7 días estarás con su madre y al 8º día me lo darás. En el verso 28 se refiere de no maldecir a Elohim como a los jueces puestos por él, como sus representantes. Rashi nos dice esto, que no se puede cambiar el orden de la separación de las ofrendas. Primero viene Bikurim, que son las primicias, las cuales se entregaban en el templo. Luego viene la terumá, la porción elevada, que se entrega al sacerdote, según Números 18-12. Después se entrega el maser, el diezmo. El diezmo se divide en 3 partes. El primer diezmo, maser rishon, el segundo diezmo, maser sheni, y el diezmo del pobre, maser ani. Primero se separa el maser rishon, que es entregado al levita, que en su vez entregaba el diezmo del diezmo al Cohen, al sacerdote. Números 18-21 nos aclara esto. Después se separa el maser sheni, que es llevado a Jerusalén
para ser comido allí, los años primero, segundo, cuarto y 5 del ciclo de los 7 años. Esto según Devarim 14, 22, 26. Y en los años tercero y sexto se separa el maser aní, el maser del pobre, que es entregado a ellos. Originalmente los hijos primogénitos fueron destinados para ser sacerdotes y servir al Eterno. Como ya no pueden servir como sacerdotes por causa del becerro de oro, son llevados al Cohen para ser redimidos con 5 shekels. 5 shekels de plata bíblicos. Esto fue hecho con nuestro Adón Yeshua en Lucas capítulo 2 del 22 al 23. Dice así: Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarle a Adonai, como está escrito en la ley de Adonai. Todo varón que abra matriz será llamado Kadosh para Hashem. Lucas 22, 23, 22 al 31. Y seréis para mí hombres santos, no comeréis carne despedazada en el campo, a los perros la echaréis. Terefá, esta palabra significa literalmente animal despedazado. Pero en la ley judía el término implica todo animal limpio que haya sufrido una lesión mortal, o sea muerto, o que todavía esté vivo. La carne de ese animal no es kosher, apto para el consumo de un creyente judío. Esto nos enseña que la santidad está relacionada con la comida. El pecado entró en el mundo por medio de una comida prohibida. Un hombre santo cuida mucho lo que entra en su boca, e igualmente lo que sale de ella es también igual de peligroso que lo que nos enseñó Yeshua en Marcos 7, del 1 al 8. Seguimos con el capítulo 23, verso 1. No levantarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a la multitud para hacer el mal y testificarás en un pleito, inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. En estos versos nos habla de la murmuración, del lashon hara y de dejarnos llevar por lo que hacen los demás. Debemos estar muy centrados en la escritura y no seguir a las grandes masas o congregaciones, donde el líder, pastor, profeta, lo puedes llamar como quieras, no puede controlarlos, por haber y ser una gran cantidad de ovejas. Y obviamente una cantidad grande de ovejas o de congregantes no se les puede conocer. Yeshua tuvo un grupo de 12 discípulos que le seguían, y él en ningún momento buscó multitudes, aunque tuvo muchos seguidores que le buscaban por diferentes razones. Pero al final llegó la prueba de fuego y cuando él dijo: yo soy el pan que ha venido del cielo, y el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, ahí se quedó con 12 pescadores que le seguían verdaderamente, sin dudar en que él era el Mashiach enviado. Amado mío, amado hermano, recuerda esto: lo importante no es la cantidad, sino la calidad. (23:7) Aléjate de una palabra falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Una vez más sale la mentira. Si el Eterno no absuelve al culpable, ¿cómo puede perdonar al pecador y no darle conforme a sus pecados?
La respuesta es: cuando se arrepiente, el Eterno suple con el sacrificio de su Hijo, el Cordero de Elohim, que murió en su lugar para llevar su pena de muerte y sacarle eternamente de ella. La muerte de Yeshua es la única base justa sobre la cual el Eterno puede perdonar al pecador y justificarlo, según Romanos capítulo 4, verso 5. Uno de los grandes males de esta sociedad es la mentira. Y dentro de las congregaciones también es muy común. Esto es, déjame decirte, para que veas la gravedad de esto, de la mentira, sería mejor que comieras cerdo antes que mintieras. Con la mentira se puede matar, condenar, manipular y maldecir a las personas sin tocarlas físicamente. Sabemos que Satanás es el padre de las mentiras desde el principio de los tiempos. Juan 8:44 nos lo dice así: Satanás es el padre de las mentiras, ya que él es el primer mentiroso. Cuando este espíritu te domina, estás muerto espiritualmente y necesitas ser liberado de este espíritu de mentira. Puede llegar a ser idolatría dentro de ti, pues este espíritu demoníaco te hará creer grandes mentiras manipulando tu ser. Solo tenemos que ver la sociedad en la cual vivimos, donde todo está corrupto, viviendo en una grandísima y enorme mentira. Seguimos leyendo 23:12. 6 días trabajarás, pero el séptimo día cesarás para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. Este es uno de los pocos textos que muestran que el Shabbat, también en el sentido principal del concepto de Shabbat, es cese de actividades creativas y productivas. Dejar de crear o hacer cosas nuevas. El día del Shabbat es para todo aquel que lo quiera guardar, según Isaías 56. No es solamente para el pueblo de Israel. Yo te animo que leas Isaías 56, donde el Señor te va a quitar ese velo y vas a poder entender que es para todo aquel que quiere vivir en santidad. Pues a raíz de esto vivirás en Shalom, bajo las manos del Todopoderoso, como pueblo, cuando vivas y entres en obediencia. Seguimos con el capítulo 23, verso 13, que dice así: Guardaos en todo lo que os he dicho, no invocaréis ni se oirán en tu boca el nombre de dioses extraños. 3 peregrinaciones al año celebraréis para mí. Observarás la celebración de los panes ácimos, 7 días comerás panes sin levadura, como te ordené, en el tiempo señalado en el mes de Abib. Porque en él saliste de Egipto, no os presentéis ante mí vacíos. También observarás la fiesta solemne de la siega de los primeros frutos de tus labores, de aquello que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta solemne de la cosecha al final del año. Cuando hayas cosechado el producto de tus labores del campo, no ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grosura de mi fiesta quedará hasta la mañana siguiente. Vamos a ver de qué 3 santas convocaciones el Eterno nos está hablando aquí, en Shemot 23:14. Primeramente tenemos la fiesta de las semanas, Hashavuot, en relación con las 7 semanas que hay que contar desde Pesach. Hag Katzir, la fiesta de la siega,
en relación con los 2 panes de la primera cosecha del trigo que fueron llevados al templo. Éxodo 34, 22 y Levítico 23, 17. Hag HaBikurim, la fiesta de las primicias, porque a partir de Shavuot se empieza a entregar las primicias de las cosechas en el templo, según Números 28, verso 26. La expresión de mi sacrificio, que acabamos de leer, aparece solo 2 veces en el Humash, en el Pentateuco. En Éxodo 34:25, el único sacrificio que es llamado mi sacrificio es el de Pesach. Esto nos conecta con la muerte del Cordero de Elohim de una manera muy especial. El Eterno llama la muerte de Yeshua mi sacrificio. Nunca se te olvide, el Cordero de Elohim es mi sacrificio. Continuamos con el 23:19. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Eterno tu Dios. No cocerás un cabrito en la leche de su madre. En hebreo está escrito Reshit Bikodei Admateja, que significa lo mejor de las primicias de tu tierra. La palabra Reshit es la primera que aparece en la Torá, con un prefijo Be-Reshit, óptimo, lo mejor de lo mejor, pues luego esas semillas, lo mejor que se recogían, lo óptimo, serían para plantar la siguiente cosecha. Esto apunta a la sombra profética del Mesías Yeshua, siendo él las primicias de los santos y de la resurrección. Hace referencia a la resurrección e introducción del Mesías en el ministerio celestial según el orden de Melquisedec. Yeshua fue el primero en ser resucitado. Esto se cumplió cuando el Mesías fue introducido en el templo celestial no hecho de manos después de ser resucitado, según lo leemos y está escrito en el libro de Hebreos 11:9. Vamos a ver estas prohibiciones de no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Estas 3 prohibiciones. Éxodo 23:19. Esas 3 prohibiciones son de cocinar carne y leche juntos, comer carne cocinada en leche, obtener beneficio de esa mezcla. Y esta tenemos la escritura que nos dan Éxodo 34:26 y Devarim 14:21. Tenemos 2 ejemplos donde nos lo explica. Capítulo 24:5, Shemot. Y envió jóvenes de los Bené Israel que ofrecieron ofrendas de ascensión y sacrificaron novillos como ofrenda de paz al Eterno. Entonces Moshe tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros. Según todas estas palabras. En el verso 5 que acabamos de leer, el Eterno se refiere a los primogénitos de Israel, pues así había sido diseñado que los primogénitos fueran los sacerdotes para el Eterno. Todo primogénito de Israel estaba destinado a ser sacerdote, el que habría matriz en el verso 8 al rociar la sangre del pacto que cae sobre los Bené Israel. Entraron con 3 cosas: el pacto en el Sinaí, la circuncisión en el Brit Milá, la inmersión en aguas rituales de purificación llamado Tevilá, y el rociamiento de la sangre de un animal sacrificado para santificar todo el tabernáculo.
Estos 3 requisitos también fueron necesarios para que los gentiles pudieran convertirse en prosélitos. Durante el tiempo del segundo templo, hoy en día no se puede hacer más que los 2 primeros, por falta del templo. Para entrar en el cuerpo espiritual del Mesías hay que pasar por los mismos 3 pasos en la conversión mesiánica a Yeshua. La conversión mesiánica a Yeshua son la circuncisión del corazón, Romanos 2:29, Colosenses 2:11, la inmersión en aguas rituales en el nombre de Yeshua, el bautismo de fuego, el bautismo del Ruach HaKodesh, Hechos 8:16 y 10:48, y el rociamiento en la sangre del Mesías, Primera de Pedro 1:2, cuando somos conscientes y tomamos todo el sacrificio de Yeshua que hizo en el madero como el Cordero de Dios, que por su sangre hemos sido comprados. Bien, y hasta aquí, amados hermanos, con esto terminamos. Les quiero dar las gracias una vez más por su tiempo. Espero que esta enseñanza haya sido de su edificación. Como siempre, un placer poder compartir con todos ustedes en esta Parashat Mishpatim, la cual quiere decir ordenanzas. Les quiero dar muchísimas gracias y antes de despedirme de ustedes, quiero hacer una oración. Como siempre, recordamos que sigamos orando por la paz de Jerusalén, como nos lo manda el Salmo 122. Todas las cosas que están sucediendo en este momento en Israel, la muerte de estos pequeños, de estos familiares, esta guerra infame, esta guerra psicológica a la cual está sometido el pueblo de Dios, es algo que tenemos que saber llevar. Nuestro poder, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sabemos que Satanás está detrás de todo este pueblo satánico, terrorista, con diferentes denominaciones que reclaman algo que no es. Ellos aman la muerte, ellos aman la destrucción, pero nosotros amamos la vida, la misericordia y también a nuestro prójimo, porque somos obedientes a los mandamientos y así nuestro Adón Yeshua nos lo enseñó. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Gracias por la misericordia de Yeshua hemos recibido la luz y las enseñanzas de la Torá, porque antes estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos en las tinieblas, pero por la sangre del Mesías hemos sido llamados e injertados dentro del pueblo de Israel, el buen olivo. Oh bendito Dios, gracias Padre eterno, gracias te doy Señor, porque tú eres grande, Padre bueno, Padre de misericordia Señor. Elevamos esta oración para que esta palabra Señor que ha sido compartida llegue a millones y a millones de personas, para que tu nombre sea conocido en toda la tierra. Pues nosotros, siervos inútiles somos, y lo único que intentamos hacer es transmitir al ser humano la verdad de tus enseñanzas. No nos doblegamos y no nos postramos ante las tradiciones y los mandatos de hombre, y buscamos la perfección de tu Torá. Aunque somos imperfectos en nuestra debilidad, tú, Yeshua, Hamashiach, nos hace fuerte. Acuérdate de tu pueblo Israel, acuérdate de los pactos con Abraham, Isaac y con Jacob. Bendice a tu pueblo, protégelo, Señor Todopoderoso, cura el corazón del pueblo, Señor, que está sufriendo con todas estas muertes que no tienen ninguna explicación. Bebés, madres, ancianos, muertes infames, Señor.
Da sabiduría a tu pueblo, a tus líderes, a las FDI. Bendito eres tú, Adonai. Bendito eres tú, Señor. Muéstrate con poder y que todas estas cosas sirvan para que tu pueblo se vuelva a ti. A ti se vuelva, Señor. Estén preparados para la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yeshua. Gracias, Señor, que tu palabra sea esparcida por todas las naciones, Señor, y que muchos vengan a ti, Señor. Ayúdanos a volver, Señor, a la luz, a doblar las rodillas, Señor, y a reconocerte como quien eres. Yeshua HaMashiach, Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nadie como tú. Bendito eres tú, Yeshua. A ti sea la gloria, la honra y el poder, porque tú lavaste nuestros pecados con tu sangre preciosa, negándote a ti mismo, Yeshua, dando tu vida por nosotros pecadores, porque bien estaría que un justo muriera por otro justo, pero que un justo muera por los pecadores. Ese es el amor verdadero que tenemos que mostrar. Gracias, Adon Olam, Toda Rabá, Leja, Avinu Malkeinu, Toda Rabá, Abakadosh. Te damos las gracias, te bendecimos, Señor, y que tu nombre sea glorificado por toda la tierra. Bueno, amados hermanos, ya me despido de ustedes una vez más. Espero que hayan disfrutado de este estudio, que tengan un buen Shabbat. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Umemborach. Que todos ustedes puedan disfrutar, puedan gozarse con sus seres queridos, con sus hermanos, en las congregaciones, Señor. Que ustedes disfruten con cantos de alabanza, Señor. Que ustedes puedan regocijarse en el espíritu de santidad. Y recuerden, guarden el Shabbat y santifíquenlo, porque el que guarda el Shabbat, el Eterno le guarda. Así que tengan un precioso día y que la mano del Todopoderoso esté sobre ustedes. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Toda Rabá Leja. Shalom.